No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. La cifra es escalofriante. Al menos 62 personas han muerto en la crisis de Ceuta de las últimas horas. Al menos 62 personas, una a una con sus nombres y apellidos. Y ante esto es obvio que en los próximos días habrá que preguntarse qué ha fallado, ver si hay responsables y sobre todo buscar soluciones para que esto no vuelva a ocurrir. Ahora bien, lo que resulta vomitivo es ver a la extrema derecha, también a mucha derecha de todo el mundo, aprovechando esta crisis para su propaganda. De hecho, convirtiéndola en la mejor campaña para sus ideas. And what that is weak law, bad management, but very liberal. Vemos medidas populistas como las de Italia que dice hemos suspendido el espacio Schengen con España, que luego cuando ves en qué se traduce es en poca cosa. Vemos declaraciones altisonantes como estas de Trump de es que España es débil, es que esto va a pasar como yo no gane las siguientes elecciones en Estados Unidos. Vemos también al PP o Vox en España culpando a Sánchez, a las políticas woke o a la regularización de personas sin papeles que se aprobó aquí, de todo lo que hemos visto en Ceuta en las últimas horas. Y ya tendremos tiempo para ver si el gobierno pudo haber hecho las cosas de manera distinta, pero lo que nos dicen los expertos que estamos consultando es que nada de esto habría pasado si Marruecos no quisiera que pasara. De hecho, es que ha sido así a lo largo de las últimas décadas. Pero como seguro que algunos piensan, no, claro, esto lo dicen expertos de parte, los que están de acuerdo con la gran invasión, pues vamos a ver lo que dicen los datos. Vamos a comparar, por ejemplo, el gobierno ultra de Meloni, ese de la mano dura con la inmigración, con el gobierno woke de Sánchez, el del efecto llamada. Fíjense, Giorgia Meloni llegó al poder a finales del 2022, así que no vamos a hacer trampa. De ese año no vamos a coger ningún mes, vamos a coger el periodo comprendido entre 2023 y 2025. En esos 3 años, según datos oficiales de instituciones europeas, llegaron a nuestro país 157.000 personas sin papeles. A Italia, 296.000, es decir, casi un 90% más. Y dirán, bueno ya, ¿y la tendencia qué? Pues último año con registros, 2025. A Italia llegaron sin permiso más de 66.000 personas. A España menos de 37.000. Y todavía habrá quien diga, no, claro, más trampas, si es que la regularización de inmigrantes sin papeles se ha aprobado este 2026. Ese es el verdadero efecto llamada. Vale. Esta regularización la pactó el gobierno con Podemos en enero. Se aprobó en abril. Fíjense, del 1 de enero al 15 de julio, las llegadas irregulares a España cayeron casi un 25%. Llegaron casi 5.000 personas menos comparado con el mismo periodo del año anterior. En rutas como Canarias, esa caída fue del 61%. ¿Qué quieren que les diga? Como efecto llamada deja que desear. Pero ¿saben qué? Que las cifras importantes no son ninguna de estas. La cifra realmente importante es la que les decíamos al principio. Solo durante esta crisis de Ceuta, al menos 62 personas han muerto en el agua intentando llegar a nuestro país. Y esta cifra, me da igual la ideología, nos debería hacer estremecer absolutamente todos. Hoy vamos a comentar la actualidad, esta crisis, con Sergio Pascual. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Pablo. Ana Salazar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muy bien. Y Víctor Vázquez, buenas noches, Víctor. Hola, buenas noches, Pablo. Venga, va, nos vamos hacia Ceuta. Porque lo decíamos ahora, Nicolás Castellano, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Pablo, buenas noches. Decíamos, la cifra más terrible es esta que está encima de la mesa, estas al menos 62 personas que han perdido la vida en esta crisis, pero después, Nico, tenemos la gestión en sí de todo lo que hemos estado viviendo. Lo contabas ya en la última conexión, lo que dicen desde el Ministerio del Interior es que la mayoría de las aproximadamente 50.000 personas que calcula Interior que entraron a España, la mayoría de ellas ya han vuelto. Lo que pasa es que también nos decía sí, pero ojo, porque están volviendo a entrar algunas. Ahora, ¿cómo está la situación, Nico? Pues ya con noche cerrada aquí en el Espigón del Tarajal, estoy siendo testigo ahora mismo de cómo un grupo de niños de apenas 12, 14 años están entrando, uno por cierto con un flotador de una sandía, otro con una rueda de coche inflada, y están entrando por este espigón a cuentagotas. Es un ritmo mucho más bajo del de los últimos días, y en contraste en el paseo marítimo, en esta carretera que lleva al paso fronterizo del Tarajal, el río de gente de salida sigue siendo incesante, con lo cual desde que el Ministerio del Interior
anterior informó de supuestamente la salida de 49.000 personas, han salido varias miles más. Es decir, que la estimación de la mañana o la estimación de la tarde ha fallado, porque desde luego a la hora en la que dio la salida de 49.000 personas han salido muchas más y quedan muchas más todavía, Pablo, en las calles de Ceuta. Y como dices, este mar que tengo delante, con esa patrullera semirrígida de la Guardia Civil que está justo en la cabecera del Espigón, y todos los trabajos increíbles, formidables de los GEA, de los submarinistas de la Guardia Civil, han recuperado en lo que llevamos de día más de 45 cadáveres, más los 15 de ayer. Estamos hablando de más de 60 muertos, 60 cadáveres que están apilados en una carpa en el muelle pesquero cerca de la base de la Guardia Civil aquí en Ceuta, y que me decía un veterano de la Guardia Civil, un GEA, un profesional que lleva muchos años de experiencia, que era impresionante ver todos esos cuerpos juntos, muchos de ellos de niños jóvenes en pantalón corto que están siendo apilados. Hay solo 2 forenses intentando acelerar las labores para identificar esos cuerpos, a ver si tienen pasaporte, algún elemento de identificación para intentar comunicarse con su familia, y también el reto formidable de ver qué se hace, porque ni siquiera de momento tienen instalaciones refrigeradas. Están estudiando la posibilidad de ampliar los dispositivos, y desde que vuelva la luz solar a esta zona del Espigón del Tarajal mañana al amanecer, van a intentar recuperar más cuerpos, porque nos dicen esas fuentes que están participando directamente en las labores, Pablo, que hay más cadáveres, incluso de ellos, algunos de ellos al otro lado del Espigón, el lado marroquí, que todavía hay que seguir recuperando. Terrible, durísimo. Lo peor que nos deja esta crisis, sin duda, es estas decenas de vidas muertas. Ya veremos cuántas vidas que nos dejan intentando llegar pues a España, buscando un futuro, un horizonte. En definitiva, Nico, ¿te quedas con nosotros y vamos hablando durante la noche? Muy bien. Venga, vamos a seguir enseguida en Ceuta, pero es que tenemos que ir a Melilla porque hay una noticia de última hora. Toñi Ramos, buenas noches. Hola, buenas noches. De forma continuada y en distintos puntos del perímetro fronterizo cercano al paso de Beniazar se están produciendo intentos de salto. De esta forma intentan dividir los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con el uso de material antidisturbio por parte de las fuerzas marroquíes, que por ahora están repeliendo ese impacto, ese intento. Mientras tanto, cerca de 2 centenares de vehículos acaban de llegar en el buque que ha atracado en el puerto de Melilla. Se les está redirigiendo, alineando y a la vez acoplando en esta explanada. Más de 800 pasajeros que se suman al colapso que ya teníamos desde anoche y desde esta mañana. La ciudad autónoma tiene ya listos los autobuses para llevar hasta el pabellón polideportivo a aquellas familias que tengan niños o que tengan bebés y que quieran descansar allí. Han preparado 236 camas con Cruz Roja. Pero repito, la presión migratoria continúa en distintos focos. Los vemos por el humo, por el ruido, por el griterío, y calculamos que son decenas y decenas de personas las que están intentando saltar la valla. La Guardia Civil y Policía Nacional está utilizando su equipo de drones para controlar y ver qué está pasando en el perímetro fronterizo, en la parte de Marruecos. Pues esta es la fotografía hasta ahora que nos llega desde Melilla. Gracias, Toñi. Seguimos pendientes, seguimos en conexión permanente, pero decíamos, en Ceuta están intentando recuperar una cierta normalidad en esta calma tensa. En la zona del Sardinero está Antonio Martín. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es la fotografía allí ahora mismo? Bueno, pues estamos en una barriada que está junto a un centro comercial, junto también a un supermercado, y es la zona de paso del CETI, y también la zona de paso hacia el centro o la zona de paso hacia la periferia. Además de la labor desarrollada por las fuerzas de seguridad del Estado y de la policía local, pues desde la jornada de hoy ha sido clave el despliegue del ejército en distintos puntos de la ciudad. Los militares en algunos casos pues van patrullando a pie, otros en vehículos, o están ubicados en diferentes lugares considerados estratégicos, pues impidiendo en un lado el paso de los marroquíes al centro de la ciudad y desde el otro derivándolos hasta la frontera. Este es precisamente uno, como decíamos, de los puntos críticos, uno de los puntos estratégicos. Vemos a 2 vehículos de la policía local, vemos también al ejército que está derivando a todos los marroquíes que llegan, les señala la frontera. Y estamos en una barriada en la que los vecinos se han echado a la calle, han salido a la calle porque veíamos desde anoche, es un edificio, una urbanización con 2 grandes bloques, con bajos que esta noche han dormido allí los marroquíes, tenían miedo y han salido a la calle, y los propios vecinos le están haciendo como una especie de cordón para que no accedan a esa urbanización.
Hay, como digo, agentes de la policía local, agentes también de la Policía Nacional que se acaban de incorporar y los integrantes del ejército que van pues, instando a que se dirijan hacia la frontera. No usan la fuerza si no es necesario, e incluso hablan en árabe, pues recomendándoles que lo mejor es que vuelvan a Marruecos. Ahora mismo tranquilidad, pero eso sí, los vecinos aquí en la barriada del Sardinero se han echado hoy a la calle. Pues ya lo ven, todavía quedan personas que no han vuelto, dice el Ministerio del Interior. La mayoría lo han hecho, pero efectivamente nos está contando ahora mismo Antonio Martín sobre el terreno cómo no todos todavía han regresado, algunos se resisten, quieren seguir aquí. Nos decía, hay vecinos que están intentando contribuir, intentar que se vayan, que sea todo pacífico, que sea todo ordenado, que vaya todo bien. Seguimos también hablando, Antonio, pero es que seguimos buscando puntos de conexión. Miguel Ángel Mendoza, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Tú estás en el recinto de la feria, creo que la están desmontando, viendo que la situación poco a poco se va reconduciendo. ¿Cuál es ahora mismo la imagen ahí? Pues mira, hay que decir que estoy justo debajo de la portada de la feria, que en 24 horas debía comenzar. Está a oscuras, no hay absolutamente nadie a su alrededor, pero si hacemos un recorrido por ella, podemos encontrar incluso a algunos marroquíes que han entrado estos días, nos los hemos cruzado, observamos cómo los diferentes puestos están cerrados y con visos de evidentemente no abrirse. Hay ya alguna que otra atracción que se ha marchado esta tarde rumbo hacia la península y alguna que otra que está desmontando a esta hora. También observamos cómo las diferentes casetas empiezan a vaciarse, incluso alguien de alguna caseta me ha dicho qué pena por no poder celebrar la feria. Podemos comprobar cómo todos los retoques que se habían hecho hasta ahora. Este es el helicóptero que está llegando, estamos muy cerca del helipuerto, si están escuchando el ruido. Hay que decir que en cuanto a lo que son las diferentes atracciones, durante toda la tarde se ha estado desmontando paso a paso las más, entre comillas, sencillas. Hay algunas que necesitarán al menos un par de días para terminar de convertirse. Y cerca de donde estamos nosotros, dos cosas. Hay un bar abierto, algo raro en esta jornada que está prácticamente todo cerrado, y había un estanco que, por cierto, se ha quedado sin tabaco. Ayer nos decíais, Miguel Ángel, muchas de las personas que han llegado pedían agua, pedían comida. ¿Se ha podido abastecer a esta gente? Lo cierto es que, en realidad, han sido muy y contados los negocios que han abierto. Negocios en los que se han acumulado personas para comprar simplemente una botella de agua, algo que no ha sido fácil en determinadas ocasiones. También hay que señalar, por ejemplo, me estoy cruzando ahora mismo con otro chico que va ciertamente desorientado, posiblemente lleve aquí casi 48 horas y no sabe exactamente hacia dónde va, está dando vueltas alrededor de la feria. Yo sigo recorriendo las instalaciones, me voy encontrando con algunos que incluso están sentados en algunas de las atracciones, esperando posiblemente, pues, no sé si tener alguna oportunidad, porque hay que contar a los oyentes que una vez que termina la feria, estamos pasando precisamente entre las diferentes atracciones, una vez que termina la feria se inicia lo que se conoce como la operación feriante, una operación en la que se busca que nadie se cuele en esas atracciones. Bueno, pues puede ser una posibilidad. De hecho, estoy viendo a varios de ellos que incluso intentan ayudar a las personas que están desmontando las atracciones. O sea que hay de todo. Claro, pues esta es la fotografía. Seguimos pendientes, Miguel Ángel. Cualquier novedad, cualquier fotografía, cualquier testimonio, vamos a estar hasta las 11:30. Gracias. Un saludo. Un saludo. Esta es la foto desde Ceuta, desde Marruecos. Mar Ferra, buenas noches. Buenas noches. Nos decías antes, hemos estado viendo durante el día cómo van volviendo poco a poco estas personas, cómo ha habido algunos episodios de tensión entre los que todavía intentaban entrar. Ahora mismo, ¿cómo describirías la situación? Pues sigue este venir de gente, centenares de personas, que en hilera, porque también es un espacio muy estrecho, ¿no? Cuando quieren volver es un espacio muy estrecho, prácticamente van de uno en uno, bordean la valla
que ya hay en el lado marroquí entre la carretera y el mar, y cuando llegan a un punto hay una puerta por la que pueden acceder a esta carretera. Después la policía les enseña el camino porque hay varios vehículos policiales, también unidades que lo que hacen es dirigirles hacia la ciudad de Castillejos. De aquí hay 1 kilómetro a pie hasta esta ciudad que estos últimos días se ha convertido en el epicentro de este intento de llegar a Ceuta. En la ciudad continúa habiendo miles de personas jóvenes que ahora, cuando escuchaba a los compañeros en Ceuta y describían un poco la situación que viven en la ciudad, pues una vez que cruzan se encuentran un poco lo mismo, porque aquí también los comercios están cerrados, los restaurantes también. Está siendo muy difícil encontrar algo de comida, un sitio abierto, incluso comprar agua. Mucha gente que hoy va a pasar la segunda noche durmiendo en la calle. Los ves en las rotondas, en las salidas de esta ciudad, haciendo autostop, intentando subirse a algún camión, intentar salir de este punto para ir quizás hacia Tetuán, quizás hacia Tánger, y poco a poco ir rehaciendo los pasos que hace más de 24 horas les llevaron a venir hasta aquí. En este punto en el que nos encontramos hoy también ha sido el epicentro de toda una presión policial que ha intentado empujar a la gente que estaba más cerca a la frontera. Ahora lo que queda es mucha policía y también las autoridades que intentan que parezca que la normalidad ha vuelto. Operarios limpiando, barriendo el suelo que estaba cubierto de una alfombra de piedras y tierra, grúas que se llevan los coches incendiados, todavía aquí quedan unos 4, una sensación que poco a poco va volviendo, podemos decir, una cierta tranquilidad, pero queda lejos todavía de la normalidad. Desde luego, con esas imágenes de gente que decías, pues sin comer, sin beber tantos días, cansancio. Pues Marc, seguimos también pendientes de la fotografía en Marruecos, pero vamos a abrir una primera ronda de análisis. Ahora iremos con la geopolítica, ahora iremos con la refriega política en España, pero claro, estas fotografías que nos llegan, Sergio, empiezo contigo, son durísimas, es que son durísimas. Claro, y yo me pregunto qué dicen esas fotografías de nosotros como especie, como españoles, como europeos. Estamos hablando de 50.000 seres humanos, de ellos, muchísimos de ellos jóvenes, con toda la vida por delante, con un futuro que no tienen en su país y en su continente, que se arriesgan a morir, como han muerto más de 60 de ellos. Niños incluso, ¿no?, que cruzaban envueltos en plásticos con sus madres, y a los que hemos recibido negándoles el agua y el pan, y invitándoles a volver a su desesperanza de la forma más expeditiva posible, ¿no? Incluso el propio presidente Sánchez, con la declaración que hacía de riesgo para la ciudadanía española, lo que hacía era habilitar, ¿no?, algunos de los aspectos del Pacto Europeo de Migraciones y Asilo más duros que van a permitir ese retorno acelerado, ¿no? A mí me parece que esto, insisto, dice mucho, ¿no?, en el momento en el que estamos en términos de espíritu de época, ¿no? Así como hace 4 años el Parlamento Europeo, pues, criticaba a Marruecos por utilizar a su gente como arma arrojadiza contra España y contra Europa, hoy nos encontramos a los países europeos aprovechando el asunto para hacer política local de la forma más repugnante y por cierto también de la forma más estúpida, ¿no? Como si los marroquíes que han cruzado a Ceuta fueran a montarse en un avión para aterrizar en Italia, un país con el que España no tiene fronteras, ¿no? Insisto, es algo realmente que pone los pelos de punta por lo rápido que esta Europa está perdiendo los valores, por lo rápido en lo que nos estamos dejando atrás, ¿no? Aquello que eran los pilares de la sociedad occidental que habíamos construido en este continente. Ana. Sí, yo agradezco y me gusta mucho el enfoque que le estamos dando, o le estáis dando hasta ahora en lo que llevamos de programa a la crisis de Ceuta, porque efectivamente es que cuando vemos la fotografía y empezamos a hacer lupa, vemos tantísimos elementos que bien necesitan un análisis. Es decir, no estamos solamente en una crisis, en un debate sobre una crisis de quién tiene razón o no quién tiene razón, sobre la migración, sobre políticas migratorias, ¿no? O sea, lo que está pasando en Ceuta nos habla de cuestiones que son mucho más profundas y que nos interpelan también como sociedad y como profesionales. Nos están hablando de la desesperación humana, por una parte, nos está hablando por otra parte de cómo una sociedad reacciona
cuando siente el control, siente que pierde el control ante una situación. Nos habla de cómo los partidos políticos están intentan transformar esas emociones, todos esos miedos, en un relato político, y nos habla también de cómo esos relatos ya no se quedan dentro de nuestra frontera. Sergio apuntaba ahí, ¿no? Estos relatos están alimentando futuras campañas electorales o estadios o periodos preelectorales y debates públicos también en otros países, como también un acontecimiento local está alimentando una narrativa internacional, no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos, ¿no? Y estas narrativas, desgraciadamente, no están teniendo en cuenta todas las cuestiones que ya llevamos puestas encima de la mesa, que son 62 personas, 62 muertes, motivos por los que apuntan los expertos, la desesperación humana, en fin, y todo esto. Yo, sinceramente, os agradezco a todos que le dediquemos este ratito de análisis esta noche. Es que es durísimo, Víctor. Nos decía Nico, lo que le dicen las fuentes es, en las próximas horas van a ser más. Y lo que le decía gente que tiene mucha experiencia es, me pone los pelos de punta ver a estos chavales, los cadáveres de estos chavales con sus bañadores, con sus acumulados. O sea, es que es durísimo. Víctor. Son unos sucesos... ¿Se me oye? Ahora sí, ahora sí. Sí, son unos sucesos extraordinariamente graves. Obviamente, en primer lugar, desde la perspectiva humanitaria, ¿no? Son 62 muertes, creo que ahora iban contabilizadas, y nos da pues la trascendencia que tiene desde el punto de vista moral y humano lo que ha ocurrido. En cualquier caso, yo creo que es un hecho políticamente de una gravedad extraordinaria, y creo que es un antes y un después en la manera en la que España y la Unión Europea va a tener que abordar el estatuto jurídico de estas dos ciudades españolas en África y las políticas de control de la inmigración. ¿En qué sentido? Pues que 50.000 personas entrando en una ciudad de 85.000 es absolutamente insostenible. Y entran porque, en primer lugar, no sabemos, pero podemos intuir que el grado de cooperación, por mucho que diga el presidente del gobierno, de las autoridades marroquíes ha sido nulo. Es muy difícil pensar que con buena fe por parte de Marruecos es posible una quiebra en las fronteras de este calado. Estamos hablando de 50.000 personas. Obviamente yo creo que esto también merecerá tarde o temprano una comparecencia parlamentaria. Y en segundo lugar, pues al hilo de la famosa sentencia del Supremo, que yo no creo que haya una relación causal entre lo que ha ocurrido y una sentencia del Tribunal Supremo, pero sí es cierto que ya en el año 2015 se tuvo que reformar nuestra ley de extranjería tomando en consideración la situación de Ceuta y Melilla, que es una situación absolutamente trágica, pero que es una circunstancia de la realidad política española. Y nuestro país no podría asumir de ninguna forma, ni esto, además, pensémoslo en términos humanitarios, lo que significa flujos de miles de personas quebrando una frontera como ha ocurrido hoy. Entonces, realmente se necesita reformas legales, se necesita dotar de seguridad a esas fronteras, y se necesita no solo, porque hoy el presidente del gobierno ha dicho algo extremadamente grave, que es que ha habido una quiebra de nuestra integridad territorial, pero ya no solo por eso, sino por los propios motivos humanitarios. Es decir, una fragilidad en la frontera como la que hemos visto hoy es un centro de calamidad, un centro de muerte y un centro de desastre. Me parece que hay un antes y un después en nuestra política, que tendremos que hacer mucho análisis de cuáles son, dentro del marco de la Convención Europea de Derechos Humanos, de nuestra Constitución, las políticas que se pueden hacer para reforzar esa frontera. Y luego, no creo que todo lo que hayamos visto hoy es un fenómeno migratorio causado por la carencia. Yo leí ahora mismo varios artículos también en la prensa internacional. A mí no me gusta nada el término guerra híbrida, porque me parece que ya tiene una connotación suficientemente dura a la realidad política internacional como para añadirle el término guerra, pero sí es cierto que en esas 50.000 personas que han entrado en un momento determinado en España, obviamente habrá casos muy trágicos de penuria, de necesidad humanitaria, y es lo durísimo de afrontar esto jurídicamente. Es muy difícil, pero no podemos descartar que haya también
un trasfondo de política internacional que haya favorecido que esto se produzca. Desde luego es un hecho gravísimo, importantísimo para el país y para que lo afronte con serenidad, al margen de populismos, con una capacidad de explicarlo a la ciudadanía, con una capacidad de que el Parlamento, que el Congreso, es que estamos hablando de que aquí se reconoció la propuesta de Estados Unidos y de Marruecos con respecto al Sáhara, sin que hubiera acuerdo en el Consejo de Ministros, sin que se pasara por el Congreso, cuando estamos hablando de que era uno de los lugares comunes más estables de la política exterior española con respecto a Marruecos desde el 75, yo creo que eso ya no puede ser así. O sea, la política española con respecto a Marruecos y con respecto a estas dos fronteras y de la Unión Europea tiene que estar a la altura de la gravedad de lo que hemos visto hoy, que es terrorífico. Pues ahora entramos en ese debate, efectivamente en el geopolítico, en el debate de qué hay que hacer a partir de ahora. Es cierto que una ciudad como Ceuta no puede asumir a 50.000 personas en tan pocas horas, eso es absolutamente cierto, pero por otro lado, para abrir todos esos debates, lo decíamos ayer, seguramente tiene que haber un punto de partida que es imprescindible. Nicolás Castellano, vuelvo contigo porque, Nico, estás, ¿verdad?, por aquí. Sí, por aquí estoy. Porque claro, tú has estado recorriendo las calles durante todo el día. Muchas veces cuando se hacen este tipo de análisis de estas 50.000 personas, se intenta deshumanizar, se intenta reducir a una cifra, se intenta pues vender casi como un asalto de delincuentes que quieren colonizar Europa. ¿Con quién te has encontrado tú, Nico, en estas horas? Pues sí, Pablo, como dices, la masa deshumaniza. Cuando hablamos de ellos como un grupo, como una cifra, como si fuera la bolsa, como si nos influyera en la geopolítica y no en el corazón, deshumanizamos a la gente. Ninguno de los decenas y decenas de personas con las que he hablado me han dicho que ninguna red haya a su casa para convencerles de cruzar, que hayan tenido que pagar para cruzar a este lado de la frontera. Nada tiene que ver en los sucesos de los últimos días aquí en Ceuta con las redes de tráfico de personas que sí quizás operan en Las Pateras, en algunas zonas del norte de Marruecos o en la ruta de Canarias. Nada tiene que ver con que hayan visto en las redes la supuesta bondad de una sentencia del Supremo. Creo que los análisis alejados del terreno y que deshumanizan pues están muy lejos, por ejemplo, de testimonios como el de Abdelatif, que ha pasado aquí una noche y que ha cruzado de vuelta a su casa con su hijo hace solo unos minutos. ¿Tú por qué viniste? Porque viste que se Porque podía. Sabía que la puerta estaba abierta, que dejaban a la gente pasar. Tengo que ir, no puedo dejar a mi hijo solo ahí. Era Abdelatif, que nos decía que tenía que regresar, que las dificultades para permanecer en Ceuta en estas horas han sido complicadas porque no podían acceder, como hemos repetido, a alimentos, a agua, etcétera, etcétera. Pero Abdelatif es un perfil, es carpintero, ha cruzado, porque su hijo ha cruzado, 14 años, venía por él, pero es que acabamos de ver cruzar a un chico vestido de camarero, que venía del café de Tánger en el que estaba trabajando. Esta mañana una amiga que tiene una casa en Tetuán me decía que sus padres habían ido a buscar churros y el churrero había cruzado esta mañana. Otro amigo que había ido a arreglar el coche, los dos mozos que trabajaban en el taller habían cruzado y solo quedaba el señor mayor en el taller. Han cruzado todo tipo de perfiles, como Abdelatif, que explicaba qué pensaba cuando su hijo de 14 años había cruzado este lado. Estoy un poco asustado por mi hijo, porque es mayor de edad, tiene 14 años. Menor. ¿Sabes? Es menor de edad. Sí. Tengo otro hijo en Marruecos, tiene 10 años. Mi cabeza, mi corazón están con ellos. Hemos entrado pensando que vamos a poder lograr el asilo para poder ir a España y poder prosperar y con el tiempo poder traer a mi mujer y mi otro hijo. Pues el sueño ha durado poco, como la supuesta invasión ha durado poco. Esos 50.000 personas que supuestamente entraron y que ya han salido, según el Ministerio del Interior. Y entre esos perfiles hay que tener cuidado y cuidado al rigor jurídico. No solo en la protección de menores, con los posibles solicitantes de asilo. Hemos sido testigos esta tarde como por primera vez han entrado personas de los países del sur de África, entre ellos este sudanés que nos ha contado que iba directo al SETI a pedir asilo. أنا جاي من المغرب جاي من السودان من نيالا من نيالا وجيت عندي حوالي 8 شهور هنا وجيت بدي أخش ثبت بالجاي. اسمك؟ اسمي شباب صلاح محمد سواد. شباب شباب صلاح محمد موسى. You are from Sudan too? Come, you speak English? De la clase política y de otros opinadores, qué hay detrás de las personas que cruzan a este lado, y son ellos los que nos pueden explicar qué es realmente lo que ha pasado en las últimas horas. Es esto, Cuando hablamos de 50.000 personas, cuando hablamos de invasión, cuando hablamos de todo esto, pensemos que detrás de cada cifra, para llegar a este 50.000,
son las historias que nos está acercando Nico. Gente como esa, padres preocupados, madres preocupadas, niños de 14, gente mayor, el churrero de delante de casa. Hablamos de eso, ¿eh? Estamos hablando de eso. Ahora vuelvo contigo, Nico. Guillermo Pulido, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Él es politólogo, es autor del informe Marruecos, el estrecho de Gibraltar y la amenaza militar sobre España. ¿Tiene usted alguna duda de que esto se ha producido porque Marruecos ha querido que pase? Evidentemente no hay elementos de juicio sólidos, pero parece bastante que los indicios que hemos podido ver todos, como las autoridades no impedían el flujo migratorio masivo que vimos durante el día de ayer, incluso parece ser que lo facilitaron durante el último día, ¿no? Previos a los acontecimientos. Por tanto, parece ser que las pruebas indiciarias, por llamarlo de alguna manera, apuntan en esa dirección. Sin embargo, no tenemos ninguna prueba sólida, pero es que hay poco margen para la duda, por lo menos en mi opinión. ¿Qué puede pretender Marruecos con algo así? ¿Qué le está diciendo a España? ¿Qué le está diciendo a Europa? La verdad es que el detonante exacto de por qué ha sido exactamente el día de ayer, más allá de que fuese el día del trono, es motivo de especulación. Todos los expertos de las relaciones de Marruecos con España y de los asuntos internos marroquíes no tienen claro por qué ha sucedido, ¿no? Por tanto, hay algo que se nos está escapando y que ocurre tras bambalinas, pero desde luego sí hay una cuestión de fondo, de fuerza profunda histórica, y es que Marruecos, una vez se hubiese consolidado, se consideraba, ¿no? Incluso el primer ministro marroquí en 2020 así lo dijo públicamente, se consolidase el asunto saharaui y ya Sáhara formaba parte del territorio marroquí. El siguiente paso era abrir la cuestión de Ceuta y de Melilla, que ellos lo ven como el próximo paso, ¿no? Como el próximo Sáhara. Por tanto, más allá de que fuese hoy, el mes pasado, o hubiese ocurrido el año que viene, eso creo que es secundario. Durante la cuestión de fondo es que ellos creen que Ceuta y Melilla debe ser de Marruecos y no de España. Es decir, ¿usted cree que en los próximos años, no sé si meses, de hecho en su informe pues apunta a ello, el objetivo de Marruecos es que estos territorios pasen a ser soberanía marroquí? Desde luego, forma parte de la ideología del Gran Marruecos, pero más allá de una cuestión concreta del Gran Marruecos, la cuestión es que eso la mayoría de los marroquíes lo ven así. Y como te digo, y como le comentaba, las declaraciones del primer ministro en 2020, poco después de que Donald Trump anunciara que reconocía la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, indicaban que en un momento del futuro se iba a discutir la cuestión de Ceuta y de Melilla, que tendría que ser, según ellos, devueltos a Marruecos, aunque nunca formó parte de la soberanía del actual Estado marroquí, ¿no? Y de hecho están en una carrera de armas con Argelia regional para lo que ellos llaman, los propios especialistas marroquíes, de conseguir una preeminencia militar regional, ¿no? Por tanto, la cuestión va mucho más allá de solamente el Sáhara, incluso de Ceuta y Melilla, si quieren ser una potencia preponderante, pero Ceuta y Melilla desde luego está en la agenda y probablemente sea los próximos pasos que vayan a dar. No sé exactamente cuándo va a ocurrir. Bueno, yo diría que ya ha ocurrido el primer conflicto, ¿no? El primer conflicto serio por la cuestión de Ceuta y Melilla. Yo cuando hice ese informe en 2021, yo daba por hecho que iba a ocurrir, no sabía si iba a ser en 2026, 2030, etcétera. Pero desde luego yo diría que este es el primer disparo de ese conflicto por la marroquinidad o la españolidad, defender la españolidad de Ceuta y de Melilla. Claro, sorprende porque el gobierno español dice, no, si tenemos las mejores relaciones posibles ahora mismo con Marruecos, y es cierto, se ha reconocido la solución para el Sáhara que se planteaba desde ahí. ¿El gobierno español dice esto desde la inocencia o lo dice porque hay que decirlo, porque la diplomacia obliga a cierta teatralización? La verdad es que desconozco también los motivos concretos de por qué el gobierno español está negando la realidad, porque ni siquiera creo que eso sea beneficioso política o electoralmente, porque todos hemos visto lo que ha ocurrido y están diciendo que es un problema de mafias, etcétera. Eso creo que le hace perder credibilidad en las próximas elecciones generales que tienen que hacerse adelante. Me es completamente ignoto, y tanto porque no tengo elementos de juicio como porque es que no le encuentro ningún tipo de razón
instrumental de por qué niegan la realidad de esa manera. Hay muchas teorías de la conspiración que todos hemos oído en alguna ocasión, pero no lo sé. Es que sencillamente me resulta completamente incomprensible, porque además estamos perdiendo credibilidad. Para mantener la disuasión, yo daba por hecho hace unos años que iba a ocurrir un conflicto por Melilla, y para mantener la disuasión hace falta tener capacidades militares y también la credibilidad de que se va a usar la fuerza para defender tus intereses, ¿no? Si se pierde la credibilidad, como creo que está haciendo el gobierno de España, de que no es capaz de tomar medidas duras, por más que tengamos superioridad material ante Marruecos, es que probablemente, digamos que, como se suele decir, nos tomen por el pito del sereno, ¿no? Es decir, se pierde la credibilidad, como se diría del mundo académico, ¿no? Entonces, es que no le veo ningún tipo de sentido y me es completamente ignoto de por qué actúa de esa manera el gobierno de España. Citaba ahora a Donald Trump, a Estados Unidos. ¿Puede haber tenido algún tipo de influencia o por lo menos convivencia con esto que hemos visto en Ceuta? No sé si connivencia, porque el propio Departamento de Estado en sus redes sociales se solidariza con la agresión que está recibiendo España, ¿no? Esta agresión híbrida. No sé si connivencia, pero desde luego lo que sí doy por seguro es que por lo menos el gobierno de Marruecos cree que podría tener el apoyo del gobierno estadounidense. Como tienen muy buenas relaciones con Marruecos, la autopista que iba hasta el Sáhara la han llamado Donald Trump, ha tenido públicamente buenas palabras con Mohamed VI y el gobierno marroquí, las buenas relaciones también con Israel. Entonces podría podría haber un error de cálculo. Yo no creo tanto que haya una connivencia, porque sería demasiado grave de que el gobierno estadounidense, además Donald Trump está a otras muchas cosas, está pendiente de China, de lo que pasa en Irán, de lo que pasa con Rusia, como para ponerse a pensar de lo que pasa con el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Pero sí podría ocurrir que el gobierno de Marruecos crea que tendría ese apoyo estadounidense y eso lo lleve a un error de cálculo, de tensar demasiado la cuerda creyendo que tienen el respaldo estadounidense, pero a la hora de la verdad, quien está en la OTAN, que tienen de las bases más importantes que tiene Estados Unidos, están en España. Hay muchísimos vínculos industriales y económicos entre España y Estados Unidos, mucho más que los de Marruecos con Estados Unidos, y quizás podría haber habido un error de cálculo del gobierno marroquí, que dado que tiene buenas relaciones personales con Trump, pues le va a recibir el apoyo. Pues Guillermo Pulido, politólogo, autor del informe Marruecos, el Estrecho de Gibraltar y la amenaza militar sobre España. Gracias por estar esta noche en Hora 25. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Seguimos con Sergio Pascual, Ana Salazar, Víctor Vázquez y vamos ya con toda la derivada geopolítica, con cómo se está aprovechando desde gobiernos ultras esta crisis que está en marcha. Claro, ha tenido que salir el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, criticando la confusión interesada que se ha creado desde Italia. Dice Álvarez, es que claro, no es posible trasladarse de Ceuta y Melilla a la península sin identificarse, sin pasar por un control policial, con lo cual la integridad del espacio Schengen está garantizada. ¿Por qué ha tenido que decir esto el ministro? Joan Soler, Roma, buenas noches. Buenas noches. La primera ministra italiana y sus vicepresidentes están utilizando un lenguaje muy peculiar. Hablan de suspensión del Tratado de Libre Circulación Schengen con España. Del dicho al hecho hay un largo trecho, como dice el refrán. En realidad no se suspende Schengen ni la libre circulación y todas las medidas se limitan a un control policial aleatorio de personas procedentes de España durante el mes de agosto. Pero insisten, Meloni ha afirmado esta noche que se trata de una medida extraordinaria para tutelar la seguridad nacional. Su vicepresidente Tajani, el hombre fuerte del Partido Popular Europeo en Italia, ha dicho también esta noche que así se garantiza la seguridad de los italianos y se defienden las fronteras europeas. El otro vicepresidente, Salvini, ha celebrado que esta sea la política de su partido, la derechista Liga. A desenmascarar la situación se ha apresurado el ex primer ministro Conte, que a un año de las elecciones generales en Italia acaba de advertir que la extrema ultraderecha, el nuevo Partido Futuro Nacional del general del Ejército de Tierra Banacci, crea tal psicosis en el gobierno italiano de Meloni, Tajani y Salvini psicosis Banacci spinge il governo italiano que les empuja a operaciones de saqueo. E cosa fa adesso Meloni? ¿Y qué hace Meloni? Se ha preguntado Conte. Attacca la Spagna
addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Ataca a España e incluso con la suspensión del Tratado de Schengen. Buenas noches. Buenas noches, Joan. Es que claro, Giorgia Meloni anunciando a bombo y a platillo: hemos suspendido el espacio Schengen. Después esto dista mucho de lo que se ha anunciado el gobierno italiano, matizando, ya lo han visto, no van a ser controles aleatorios, en fin. Confusión absoluta. Pero Alejandro Becerra, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Claro, después ha sido Europa quien ha tenido que decir la obviedad que ha recordado el ministro. Es decir, ni una sola persona que ha cruzado a Ceuta desde Marruecos ha entrado en territorio continental. Lo ha tenido que recordar Europa ante este tipo de decisiones, de declaraciones. Becerra. Sí, el comisario de Interior, Magnus Brunner, acaba de escribir en redes sociales que ha hablado con el ministro de Exteriores español, con Álvarez. Dice que le ha informado que prácticamente todas las personas que habían entrado en Ceuta ya han regresado. Añade, no ha cruzado ni una sola persona al territorio continental de la Unión Europea. Mantendremos un contacto estrecho y estamos en comunicación con ministros de toda Europa. Pero es que antes, un portavoz comunitario, ante la decisión anunciada de Italia, ha dicho que el cierre de fronteras interiores se debe utilizar únicamente como último recurso ante una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior, y con la obligación de notificar la medida a las instituciones europeas y al resto de socios comunitarios. Bruselas le recuerda a Italia, además, que Ceuta y Melilla ya están sujetas al régimen específico previsto en el artículo 41, por lo que quienes salen de ambas ciudades autónomas con destino al resto del espacio europeo deben someterse a las verificaciones correspondientes. Otro tuit, Pablo, otro mensaje en redes sociales de hace unos minutos es del secretario de Estado del Gobierno de España para la Unión Europea. Dice, el 97% de las personas llegadas irregularmente a Ceuta han regresado a Marruecos en pocas horas, gracias a la gestión española y la cooperación con Marruecos, completamente y sin precedentes. Claro, Europa, gracias Becerra, tiene que salir a decir todo esto por lo que ha hecho Italia, pero no solo. Victoria García, buenas noches. Hola Pablo, buenas noches. Porque a lo largo del día es verdad que ha habido otros gobiernos que también han amagado con esto que finalmente ha intentado solemnizar Italia, con esto de decir, no, yo me estoy planteando reducir, suprimir la libre circulación de personas en Europa. Bueno, han estado todos bastante fríos con España, aunque algunos han mandado mensajes de apoyo, pero incluso los franceses anuncian que van a quintuplicar, o sea, 5 veces más los controles en la frontera con España. Aunque ellos no hablan de Schengen, eso en realidad es hacer controles que ya no sean aleatorios. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dice que las imágenes de Ceuta son inaceptables y que no se puede permitir que nadie entre en la Unión Europea sin cumplir las normas. Otro de los más críticos es Donald Tusk. Este hombre no es de extrema derecha, es el de Polonia. Sí. Y ha sacado pecho y dice, España lo que tiene que hacer es aprender cómo lo hace Polonia. Nosotros tenemos una frontera con Bielorrusia y por ahí no entra nadie. Y por el norte, Finlandia y Dinamarca han pedido, pues eso, la exclusión de España del Tratado de Schengen. A estos países se han unido otros políticos conservadores. Desde Europa, fíjate, no desde Europa, fuera de Europa, porque es el Reino Unido. Sí. El primer ministro ha sido el único que ha mostrado realmente solidaridad con España. Le escuchamos. But it is a cause for concern and we are making contact with the Spanish government, the Spanish authorities. Estamos preocupados, obviamente, pero estamos en contacto con el ejecutivo de Sánchez y estamos tratando de ayudar en la medida de lo posible. Este hombre, Burham, es, digamos, socialista, de lo que ahí sería laborista. Desde Francia, Macron ha mostrado solidaridad a nivel público, pero luego, como te decía, ha dicho que va a incrementar los agentes en la frontera. Y Friedrich Merz, el alemán, que ha hablado esta tarde, ha dicho que acoge con satisfacción que España no permita a los inmigrantes ilegales que entren en el continente europeo, pero también ha añadido que a lo mejor España tenía que utilizar más los servicios de Frontex, porque a fin de cuentas esa frontera no es de España, es de la Unión Europea. Pues ya lo ven, quien más, quien menos, poniendo en duda la actuación de España, diciendo, claro, es que mira la que nos estáis montando, cuando no hay gobiernos como el de Dinamarca, teóricamente socialdemócrata, amagando con, bueno, es que a lo mejor lo de suspender Schengen, en fin, Europa un día más que no está a la altura. Victoria García sí que lo ha estado, como siempre. Vicky, gracias. Buenas noches, Pablo. Un abrazo. Y otro habitual, Donald Trump, que aprovecha esta crisis, cómo no, para hacer su propia campaña. We're not in office. Our country will be invaded at levels that made Spain look small time. And when I watched it, I said, boy,
El que dice que España hoy ha estado muy débil, el gobierno español, y dice atención, atención, porque esto es lo que va a pasar en Estados Unidos, esto es lo que viene si los demócratas llegan al poder. Claro, lo dice a pocos meses de las elecciones. Este es Donald Trump, este es el presidente de Estados Unidos. Ana, ¿cómo valoras esta reacción de Europa, esta gesticulación hiperventilada de Italia sin demasiados efectos prácticos? ¿Cómo lo valoras? Sí, la de Donald Trump también, ¿no? Y es que Ceuta hoy es el foco de la extrema derecha internacional porque es que significa su propio relato. Y no olvidemos, tú lo habías mencionado antes, que Estados Unidos está en puertas de unas elecciones intermedias, Italia también va a unas elecciones y Ceuta representa el laboratorio ahora mismo o el escenario de dos maneras diferentes de entender el concepto frontera y el concepto Europa, ¿no? Pero antes de llegar ahí, Pablo, permíteme que me detenga un poco en cómo se están construyendo los marcos mentales de esta situación, ¿no? Porque ahí es donde empieza la comunicación política, cuando cada actor, ya sea un partido político español, ya sea un gobierno extranjero, intenta convencernos de lo que está significando cada hecho y toma medidas para de cara a ese hecho, ¿no? Los hechos son para todos comunes, pero las interpretaciones no lo son. Y aquí estamos viendo dos marcos narrativos perfectamente diferenciados. Uno que tiende a la tranquilidad institucional, que es el marco que ha puesto sobre la mesa el Gobierno de España. Y aquí retrotraigo a las palabras del politólogo de Guillermo Pulido, que comentaba, dice, bueno, no tengo muy claro, no tenía muy claro por qué el Gobierno de España no estaba siendo contundente. Bueno, hablar de un ataque o una vulneración de la integridad territorial al Estado me parece que tiene la suficiente contundencia, pero también tenemos que tener en cuenta que no podemos ir por la vida creando guerras y generando más una crisis sobre otra crisis, ¿no? Cuando hay una crisis, todos los manuales, el saber hacer de una crisis es bajar, aplacar y después tomar medidas políticas con servicios de inteligencia, con cuerpos diplomáticos, en fin, ¿no? Hay muchas maneras de hacerla. Pero como te decía, tenemos ese primer marco del gobierno que es vamos a mantener la tranquilidad, vamos a atender a la tranquilidad, el Estado tiene el control de la situación, que nos podremos creer o no nos lo podremos creer. Para eso que pone medidas sobre la mesa. Y luego iremos a ellas, sí. Luego iremos a ellas. Entonces, ¿qué nos dice esta narrativa? Estamos ante una situación grave, pero el Estado responde. Tranquilos, porque el Estado responde. Ese es un marco. Otro marco que tenemos enfrentado, porque vivimos en un mundo polarizado y siempre tenemos dos marcos ahí que confrontan claramente, es el que ha puesto sobre la mesa la extrema derecha. No solamente Vox en España, sino en Europa y en Estados Unidos, que es el concepto de invasión, el marco de invasión. No se está hablando de crisis, se utiliza una palabra, como es esta invasión, que cambia completamente la percepción, porque una crisis se puede gestionar. Una crisis el Estado puede hacerle frente, pero una invasión está implicando un enemigo al que hay que batir. Y este marco lo que busca es activar emociones que son muchísimo más intensas. Tenemos dos emociones confrontadas, uno que es tender a la tranquilidad y otro que es el marco de la amenaza, ¿no? La amenaza como realidad emocional. Y dentro de estos dos marcos es donde cada uno de los actores empieza a jugar. Cuando vienen los actores europeos, ¿no? ¿Hacia dónde llevamos el debate? Ya no solamente es una crisis únicamente de problemas migratorios, sino que llevamos a la discusión lo que significa hoy proteger una frontera. Ya la batalla no es por la frontera, sino por el significado de frontera. Por eso te hablaba antes de los marcos, porque aquí la cuestión está en dónde poner el significado y en cómo significar cada una de las situaciones. Y aquí vemos dos modelos. Un modelo que es el que se ha propuesto y que le hemos visto a Italia, ¿no? Respuesta nacional, cada Estado se protege sus propias fronteras, que bueno, eso discursivamente, porque después hemos visto que las medidas están muy matizadas, pero con más controles, más restricciones, más soberanía y yo me protejo a lo mío. Ese es un modelo. Y el otro modelo es una respuesta coordinada, una respuesta unida, una
más política migratoria común, más responsabilidad compartida, que debería ser la respuesta de Europa. ¿Por qué son importantes todos estos marcos, Pablo? Pues porque en política no gana quien tiene mejores argumentos, ni siquiera gana quien tiene la razón. En política gana normalmente quien consigue definir el significado de los hechos. Y esa batalla dialéctica, esa batalla narrativa, la tenemos encima de la mesa. Víctor. Sí, yo creo que las declaraciones que hemos escuchado, para mí, especialmente graves las de Antonio Tajani, el ministro de Asuntos Exteriores italiano, porque tienen el agravante de que él fue presidente del Parlamento Europeo. Y él sabe que la Unión Europea es una comunidad de derecho, y la falta de respeto al derecho de la Unión Europea es un desprecio a lo que la Unión significa. Sin considerar la importancia que tienen los acuerdos recogidos en los tratados de la Unión Europea, es imposible respetar lo que este proyecto significa. Y en esos tratados, si quisiéramos identificar el ADN, un elemento imprescindible es el espacio Schengen. Y el reglamento que desarrolla el espacio Schengen es absolutamente claro, y lo saben todos los jefes de Estado y de Gobierno europeos, que no es un club de que uno pueda salir, entrar, suspenderlo a la primera de cambio cuando ve unas imágenes por televisión. Las causas para suspender la vigencia de Schengen en un determinado territorio están muy tasadas, son muy graves, son ataques serios a la seguridad nacional y se tienen que llevar a cabo a través de un procedimiento absolutamente controlado y supervisado por parte de las autoridades europeas. Todo lo que hemos visto es fuego de artificio por parte de la Italia de Meloni, por parte de algún país escandinavo, pero es un fuego de artificio que nos sirve para hacer un diagnóstico, en mi opinión, muy deprimente de la Unión Europea y lo que significan ciertos liderazgos populistas, soberanistas para el proyecto de la Unión. Lo que ha ocurrido hoy en Ceuta es un problema, por supuesto, español, es un problema europeo. Absolutamente, es que no. Y lo que tendríamos que haber encontrado a la primera de cambio en los líderes europeos es una muestra de seguridad y de apoyo a España para hacer valer unas fronteras que son fronteras de la propia Unión Europea. Y no lo hemos visto, ni tampoco creo que por parte de Ursula von der Leyen hayamos tenido la respuesta con la contundencia que había merecido el apoyo al Estado español ante un hecho que, como ya dije en mi primera intervención, me parece gravísimo. ¿Peligra el espacio Schengen? Pues absolutamente no. ¿Qué es la Unión Europea sin el espacio Schengen? Es absurdo, y las medidas que está tomando o que ha anunciado tanto Italia como Francia, pues bueno, son un incremento de los controles rutinarios, máxime, como muy bien ha dicho, yo creo que lo ha aclarado en 2 palabras el canciller alemán, cuando para acceder al continente europeo desde Ceuta y de Melilla ya hay unos protocolos previos establecidos que se cumplen con rigurosidad y por lo tanto en ningún momento esto iba a suponer un aluvión de inmigración ilegal en la Unión Europea. Lo que sí que ha supuesto pues es una oportunidad para medir la mediocridad, ¿no?, de algunos líderes con respecto al proyecto europeo ahora mismo. Pues Sergio, enseguida voy contigo, pero es que claro, tenemos reacción de altura. Miguel Tellado, que parece que no se alegra de que parece que poco a poco se vaya reconduciendo la situación. Todavía hay mucha gente, todavía hay mucho por hacer, mucho por saber, mucho por repensar. Pero parece que se reconduce, pero él contesta a Álvarez, le dice: aquí no ha pasado nada según el ministro de Exteriores. El subalterno de Zapatero, es decir, mezclándolo todo, el subalterno de Zapatero zanca la crisis de seguridad y soberanía nacional de Ceuta con un tuit. Cuánta irresponsabilidad y qué poca altura política. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Y volvemos a buscar la última hora sobre el terreno. Nos vamos hasta Ceuta. Miguel Ángel Mendoza, hola de nuevo. Uy, Miguel Ángel, hola. Sí, hola, ¿qué tal, Pablo? Ahora sí que te escuchamos. No sé dónde estás ahora mismo, no sé qué ves. ¿Cuál es la situación ahora sobre el terreno? Pues mira, me he venido hacia el centro, hacia la calle Real. Vale. La calle que habitualmente tiene un gran hervidero de personas, incluso hoy viernes, evidentemente, donde todo el mundo estaría en la calle. La calle está completamente vacía. Yo creo que se escucha incluso el vacío por completo
de una vía muy transitada habitualmente. Vamos a quitar un segundito la sintonía, vamos a quitarla, que así podemos escuchar el sonido ambiente que llega. Efectivamente es nada. Ese es el silencio que no es una marca publicitaria, sino la realidad que estamos viendo en estos momentos. Nos estamos dirigiendo incluso hacia la Plaza de los Reyes, corazón neurálgico de la ciudad, donde se reúnen familias para poder jugar incluso con sus hijos frente a la delegación del gobierno, que es el lugar al que nos estamos dirigiendo, y la calle sigue estando vacía. Apenas vemos a un operario de limpieza procediendo a un coche de la Policía Nacional que está acercándose hasta precisamente esa Plaza de los Reyes. Acabamos de ver un vehículo de Cruz Roja y algún inmigrante que estaba con una botella de agua y que nos pedía qué hora era. De hecho, esa es la foto que podemos ofrecer ahora, absoluta tranquilidad, como al menos en el centro, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Pues ahora volvemos, Miguel Ángel, ya lo ven, la vida paralizada ahora mismo en Ceuta, en un viernes por la noche, la ciudad desértica, todavía con personas que han llegado en las últimas horas, pues con una botella de agua, preguntando la hora, intentando ver dónde van, intentando retomar sus vidas. No sé si, Antonio Martín, tú también compartes esa fotografía de la Ceuta fantasmagórica casi que nos describía ahora Miguel Ángel. Bueno, aquí, buenas noches, aquí hay mucho más movimiento, seguimos en la barriada del Sardinero, estamos en el mismo punto que la anterior conexión, ya hay menos vecinos, lo que sí hemos comprobado hacia esta urbanización, hacia estos edificios, que también hay vecinos en edificios colindantes que, más que vigilar la zona, como está ocurriendo aquí en el edificio España, lo que están es impidiendo que los marroquíes accedan al garaje, porque decían que esta madrugada, cuando salían a trabajar, se habían encontrado con marroquíes durmiendo en el interior de esos garajes. Ahora mismo el descanso del Guerrero, vemos a los integrantes del ejército que están reponiendo fuerzas. Si hace un ratito, hace poco más de una hora, eran decenas de marroquíes los que pasaban en dirección a la frontera, ahora el flujo es prácticamente mínimo, pero siguen pasando. Ahora mismo pues vemos un grupo de hasta 5 jóvenes, algunos de ellos con aún todavía las mantas de Cruz Roja, y hablamos de esa estrategia que se está siguiendo, y es, valga el símil, es como una especie de red de almadraba. Se va haciendo el cerco por parte de las fuerzas de seguridad, por parte también del ejército, por parte de los militares. Se va acercando a los marroquíes, insistiéndole en que vuelvan a Marruecos, que es lo mejor, siempre desde el punto de vista del diálogo, como decíamos en árabe, y las fuerzas de seguridad pues que refuerzan también esa labor de los militares, por lo que le van indicando el camino, un camino que comienza pasado el CETI y que finaliza precisamente en las cercanías de la frontera del Tarajal. Insisto, es como una especie de red durante todo el camino para que ya no accedan a otros puntos de la ciudad. Ya siempre habrá fuerzas de seguridad o habrá militares que les indiquen el camino hacia la frontera. Gracias, Antonio. No sé si en Melilla, Toñi Ramos, hola de nuevo. Hola. No sé si haya sido posible ya esta reapertura de la frontera, si siguen estos intentos para entrar, para nada, ¿eh? Sí, sí. Para nada, porque los intentos continúan desde que se ha producido el primero a las 6 de la tarde y es continuo. Además, ahora con la noche ya cerrada, estamos siguiendo dónde se produce, pues con esas postas que llevan ese gas en pimienta que está utilizando al parecer la policía marroquí, porque el viento trae y hace que los ojos te espuezan, y es donde estamos viendo donde se están produciendo los distintos intentos de salto. Ahora el último es por la zona del dique sur de la playa. Aquí el ambiente, la policía decía, parece esto una romería, y es que han llegado unos 200 coches del último barco que ha atracado con muchísimas personas. Algunos detrás de la cinta de seguridad de la policía local han puesto todas las sillas y están mirando como si de un cine de verano se tratase, viendo pues lo que muchos dicen, esto que es fuegos artificiales, que son esas puestas, esas bengalas que se ven, escuchando el ruido, mientras que a la vez se les está repartiendo bocadillos, agua, zumos, etcétera. La situación es desoladora para muchas familias, sobre todo con bebés que dicen una noche más aquí. Y es que no hay visos con esta presión migratoria y con los disturbios que nos comentan que existen en el interior de Marruecos, de la zona cercana a Melilla. No hay visos de que se vaya a abrir en las próximas horas el paso fronterizo de Beni Ansar.
Pues Toñi, tú cuídate de ese gas pimienta y nos sigues informando. Pues, muchas gracias. Hasta ahora. Mar Ferrá, desde Marruecos, decía Toñi, la situación es esta. ¿Cómo está ahora mismo la situación ahí en la frontera? Buenas noches. Hemos ido acompañando todas estas personas, centenares, que están volviendo a Marruecos, y os contábamos, ¿no?, que cruzaban una valla para acceder a esta carretera que les lleva hasta Finide. Uy, tenemos algún problema de cobertura con Marc. Recuperamos enseguida la conexión. Vamos a estar muy pendientes de esto, pero es que ya saben que en la SER pasan más cosas. Y que después de este especial dedicado a esta crisis en Ceuta, también en Melilla, saben que después llega el larguero con Yago de Vega. Hola, Yago. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. 2 apuntes rápidos que la actualidad manda. Amistoso del Barça acaba de terminar hace unos minutos. Ha empatado 2 contra el Birmingham. Los 2 goles del chaval de Hansa, y luego ha perdido el Barça en los penaltis, pero bueno, cogiendo sensaciones. No ha estado Rafinha, que se incorporaba el miércoles, y sin Ter Stegen, que ha abandonado la concentración y se va al Ajax de Mitchell. Y el Real Madrid viaja a Austria mañana para jugar amistoso contra la Fiorentina. Podría debutar Dumfries e incluso Carlos Espí. Anoche se anunciaba el fichaje, hoy ha entrenado con Mourinho y mañana podría debutar. El que no ha viajado es Mastantuono, al que se está buscando salida. Gracias, Yago. Hasta luego. Y muchos de ustedes estarán pendientes del tiempo, la previsión para las próximas horas. Nuria Sero, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Tenemos por delante una noche tropical en buena parte de la mitad sur peninsular y en el Mediterráneo. Temperaturas mínimas que no bajen de los 20 grados, incluso la noche puede ser tórrida, estar por encima de los 25, tanto en Andalucía como también en la región de Murcia. Mañana el día será bastante tranquilo en general, pero atención por la tarde en el este peninsular, que podremos tener chubascos y tormentas fuertes, especialmente en la Comunidad Valenciana. El domingo bajarán las temperaturas máximas, sobre todo en la mitad sur peninsular, y llegarán algunas nubes por el oeste. Mañana esperamos una máxima de 40 grados en Lleida, 33 en Palma, 29 en Cádiz. Gracias, Nuria Seró. Son las 11:08, 18 en Canarias. Y nos faltaba escuchar a Sergio Pascual comentando pues esta posición del gobierno italiano, esta gesticulación, esta hipérbole permanente, decir no hemos suspendido el espacio Schengen, que después, bueno, tenía mucha letra pequeña. Sergio, ¿qué está pasando en Europa? ¿Qué está pasando con Italia? ¿Qué está pasando en general en el mundo? Bueno, lo primero es que, y un poco por seguir el hilo narrativo, ¿no?, de Ana, lo que ha hecho Italia no es construir una interpretación sobre unos hechos diferente a la del gobierno español. Lo que ha hecho ha sido construir hechos alternativos, ¿no?, que es lo que habitualmente hace la extrema derecha, ¿no? Atrapa un acontecimiento que visualmente es impactante y construye una narrativa que es claramente ficticia y basada en irrealidades o en mentiras, ¿no? El hecho cierto es que Ceuta y Melilla no son parte del espacio Schengen tal y como lo entendemos. De hecho, un ceutí de toda la vida tiene que pasar por un control fronterizo en el que enseñar su DNI español antes de poder montarse en un barco que lo lleva a Algeciras. Hasta ese punto, ¿no? Están protegidas, digamos, las fronteras de lo que sucede en Ceuta respecto a lo que sucede en el continente. Y eso evidentemente lo sabe Italia, lo sabe la primera ministra italiana, lo sabe la primera ministra danesa y lo sabe el primer ministro finlandés y el austriaco que han emitido estos comunicados, desde mi punto de vista, absolutamente denigrantes, ¿no? El caso italiano se explica en parte porque hay elecciones en Italia a principios del año que viene y, bueno, todo lo que emiten desde las terminales políticas en Italia ahora mismo ya está centrado en esa precampaña que nos lleva a esas elecciones, y la cuestión migratoria ha sido y sigue siendo uno de los caballos de batalla del gobierno de extrema derecha de Giorgia Meloni, que aparece como una extrema derecha suave, por decirlo de alguna manera, pero es extrema derecha y a veces se nos olvida. Y el objetivo y el caballo de Troya sobre el que se han montado todos los gobiernos de extrema derecha para llegar al poder en Europa es la inmigración. Así que no puede sorprendernos que tergiversen la realidad, que construyan hechos alternativos y que armen esta
este discurso que claramente rompe con la cohesión europea y que demuestra cómo cuando en Europa gobiernan gobiernos de extrema derecha, cosa que no sucedía hace 4 años, las cosas cambian, ¿no? Hace 4 años el Parlamento Europeo apoya a España en su labor de protección de las fronteras. Ahora nos encontramos con esta reacción. Y un apunte muy rápido para terminar. Todo esto no obsta para que, y aquí coincido en parte con lo que planteaba también Víctor, con que lo que ha sucedido o lo que está sucediendo todavía en Ceuta, yo creo que tenga que ser mirado no solo desde la óptica migratoria, o incluso ni siquiera, no principalmente desde la óptica migratoria. O sea, en este momento más del 97% de los migrantes que entraron en Ceuta ya no están en Ceuta. Eso significa que el problema no es o no ha sido un problema migratorio en sentido estricto, sino que es un problema, como ha señalado el propio presidente, de integridad territorial española. Y estamos ante un país que es un país, desde mi punto de vista, hostil, aunque el gobierno español no lo haya querido ver así, que lo ha demostrado en numerosas ocasiones. Recordemos que el gobierno marroquí forzó al gobierno español a cambiar de ministro de Exteriores, que Arantxa González Laya, tuvo que salir del Ministerio de Exteriores apenas 2 meses después de la crisis migratoria provocada porque acogimos humanitariamente a Ibrahim Gali, al líder del Polisario, que tuvo que internarse médicamente en La Rioja, ¿no? Y recordemos que las medidas que ha ido adoptando el gobierno español en favor de Marruecos han sido absolutamente, entre comillas, no correspondidas por parte de Marruecos en términos de garantías, por ejemplo, de expulsar del discurso público marroquí el hecho de que Ceuta o Melilla aspiren a que sean territorio de ellos, ¿no? Así que en ese sentido yo creo que convendría, y en esto sí convendría, que todos los partidos políticos españoles y deseablemente Europa centrarán en los esfuerzos en hacer ver que Ceuta y Melilla son territorio español, que lo han sido siempre, porque además en este caso no hay un problema de colonización, porque no hay un problema, nunca fueron territorio marroquí, y que centremos el tiro en señalarle a Marruecos cuáles son los excesos que no estamos dispuestos a soportar, ¿no? Es que claro, mientras sigue este baile geopolítico, este cálculo casi partidista, podríamos decir, donde cada uno pues está intentando construir, como decíamos, su marco, su relato, luego está la realidad sobre el terreno, las vidas de estas personas. Nicolás Castellano, hola de nuevo. Hola Pablo, buenas noches. Creo que tú te has ido moviendo para ver cómo están también las calles de Ceuta, qué está ocurriendo ahí, y lo que te has encontrado es policía, en este caso, usando incluso las porras para que la gente que ha llegado a España, a Ceuta en este caso, abandone el país y vuelva hacia Marruecos. Sí, lo que hemos encontrado en el camino desde que hemos ya salido del Tarajal, desde nuestra última conexión, es como por primera vez tanto el Ejército como la Policía Nacional se ha ejercitado, digamos, ha empleado sus porras para desalojar a la gente que estaba especialmente en la zona del centro, en la zona amurallada, en el istmo que separa, digamos, las 2 orillas de Ceuta. Hemos visto emplearse con intensidad, hemos visto esos controles de esos blindados instalados sobre todo en el centro de la ciudad administrativa de Ceuta, y hemos recorrido, Pablo, toda la costa hacia Bensúa, hacia el otro punto fronterizo al otro lado de Ceuta, y ahí nos hemos encontrado en la playa de Benítez con centenares de jóvenes, la mayoría subsaharianos, durmiendo al raso en la playa, custodiados por la Policía Nacional porque ya no caben en el CETI, en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. Así que la escena es muy diferente a la de las últimas noches aquí, Pablo. Las calles de Ceuta del centro están prácticamente vacías porque han sido desalojadas en la mayoría de los casos, en algunas zonas ajardinadas, parques donde hasta esta tarde había muchísima gente. Ha sido el Ejército y la Policía Nacional quien ha echado a esas personas, y la riada de personas, como digo, está creciendo en estos momentos en dirección a la frontera. Así que con respecto a las últimas 24 horas y sin saber exactamente esos cálculos que hace el Ministerio del Interior, lo que está claro es que va a ser muy reducido el número de personas que va a dormir en el centro de la ciudad autónoma, aunque hemos visto, eso sí, algunos jóvenes meterse en el monte para ocultarse y pasar la noche allí. Pues veremos cómo evoluciona. Gracias, Nico. Cuídate. Un abrazo, buenas noches. Un abrazo, Nico. Ante todo esto, Pedro Sánchez ha ido a Ceuta y ha anunciado cambios para evitar crisis como la de estos días.
Lo venimos comentando, el presidente del gobierno considera que se ha producido una violación de la integridad territorial, así es como lo llama, anuncia una nueva línea de boyas que dibujen una frontera para poder así expulsar a quienes intenten entrar nadando y se plantea modificar, si hiciera falta, la ley de extranjería para que en un futuro sean más fáciles estas devoluciones de personas. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Y a pesar de todo lo que hemos visto, a pesar de todo, Sánchez insiste en esa idea, también lo hemos ido comentando, de que la colaboración con Marruecos es total y de que la culpa de todo esto que ha ocurrido es de las mafias. Ha insistido, sí, el presidente en que no ha habido ninguna orden política de Marruecos para rebajar los controles militares, descartando de esta manera también esa teoría de las represalias por el restablecimiento de las relaciones de España con Argel. Sánchez ha defendido que la cooperación con el país está siendo óptima. La interlocución durante el día de ayer con las autoridades marroquíes fue constante, fue fluida, fue muy razonable, a diferencia de lo que sucedió en el año 2021. Y por tanto, el presidente atribuye lo sucedido al efecto llamada que han provocado las mafias del tráfico de personas por esa reciente sentencia del Tribunal Supremo. Lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo. Lo que ha anunciado Sánchez son cambios para ajustarse a la doctrina fijada por el Tribunal, que considera que quienes entran a nado en Ceuta no están superando ningún elemento fronterizo, como puede ser una valla, y por lo tanto no pueden ser devueltos de manera inmediata. El Gobierno entiende que colocando esas boyas a lo largo del espigón del Tarajal se cumple con esa interpretación. Sánchez ha anunciado también que el Ejecutivo estudiará si es necesario cambiar la ley para agilizar los procesos de devolución y ha calificado de violación la entrada masiva de migrantes por la frontera. Una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena. Palabras del presidente desde Ceuta, donde ha sido recibido entre abucheos y pitidos de algunos ciudadanos y donde ha querido mostrar hoy empatía hacia la población local, prometiendo estudiar ayudas a los comercios que han tenido que cerrar y anunciando que el ministro Marlaska se quedará en la ciudad monitorizando la situación. Ahora vuelvo contigo, Guille, pero es que el Partido Popular aprovecha esta crisis para desgastar a Sánchez todo lo posible, le acusa pues de no estar a la altura, de improvisar con las medidas que hoy ha anunciado, vuelve a plantear esa reforma urgente de la ley de extranjería, pero es que después, Adriana Jordán, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Después tenemos a la extrema derecha, a Vox, concretamente a Santiago Abascal, que aspira a ser vicepresidente de Feijóo, que ha cruzado todas las líneas, que ha entrado en un terreno peligrosísimo, que viene a decir a los españoles que se cojan la justicia por la mano, que expulsen ellos mismos a las personas que han llegado a España. Esto es terrible. Pero es que no solo eso, sino que agarrándose a aquella infamia que el PP ha firmado con ellos, pide a los gobiernos autonómicos, de los que forman parte, que suspendan ayudas a ONGs, dicen ellos, que colaboren con personas migrantes. Claro, no sabemos, Adriana, si aquí entra pues Cáritas, Cruz Roja. Sí, PP y Vox coinciden y compiten. Tanto Feijóo como Abascal se movilizan con Ceuta, ponen a trabajar a sus equipos de crisis o preparan visitas en el terreno. El Partido Popular habla de irresponsabilidad histórica y utiliza el mismo lenguaje que Vox. Avalancha, invasión. También coinciden en la teoría de que el origen es la regularización de migrantes. Miguel Tellado, secretario general del PP. Este es el resultado de no tener política migratoria, de regalar papeles para todos y de regularizar y de golpe a más de 1 millón de inmigrantes que han entrado en España de forma ilegal. PP y Vox ciñen sus críticas a Pedro Sánchez, al que acusan de líder débil o de ser cómplice. José María Figaredo. Es que lo están haciendo a propósito. Están llamando a toda África para que venga a invadir España. Pero Vox también aprovecha y pasa la factura con este tema al Partido Popular. En los gobiernos autonómicos que comparten, los 4 vicepresidentes de Abascal amenazan con que van a suspender toda la ayuda económica a las ONGs que colaboren o favorezcan la invasión migratoria que se está viviendo en Ceuta. Un órdago que eleva el tono con su socio de gobierno, pero del que en Vox tienen pocos detalles. Bueno, pocos detalles. Esto en cuanto a la oposición, pero después tenemos a los socios de investidura que evitan echar más sal a la herida, que principalmente señalan a Marruecos por haber provocado esta crisis, y tenemos pues también críticas hacia la derecha por utilizarla con finalidades partidistas. Hay una excepción, Guille, que es Junts, que en un ejercicio de surrealismo difícil de explicar propone su receta para evitar situaciones como la de Ceuta, que es que el gobierno delegue a Cataluña las competencias en inmigración.
que por cierto, Pablo, es uno de los acuerdos que el gobierno alcanzó con Junts y que aún está pendiente de materializarse por la falta de apoyos en el Parlamento. En todo caso, esa delegación de competencias no cambiaría la política migratoria en Cataluña, como dice Junts, porque se seguiría aplicando la que ha diseñado el Ejecutivo Central. Pero los de Puigdemont han visto en la crisis una oportunidad para recuperar algunas de sus consignas habituales en la competición con Alianza Catalana. Es pot seguir sense fer res davant de les imatges que ens arriben des de Ceuta i que, per tant, segueixin creixent els extrems, sobretot l'extrema dreta. Los independentistas catalanes ponen el foco en Marruecos, que es algo que también hacen los socios de izquierdas. Sumar, el coordinador federal de Izquierda Unida, Maillo, denunciaba la dejación de funciones del gobierno de Rabat. De una dejación de funciones donde conscientemente ha dejado de vigilar en la frontera, le importa un bledo la vida de sus propios ciudadanos. Se desmarca del PSOE, el socio minoritario de la coalición, que en un comunicado culpa a Marruecos de provocar la muerte de decenas de personas. Olga Hernández de Paz, buenas noches. Hola, buenas noches. Es abogada, es portavoz de la Asociación Extranjeristas en Red. ¿Tiene algún sentido las propuestas que hoy ha puesto encima de la mesa el gobierno, el presidente? Las propuestas sí, porque evidentemente entendemos que desde un punto de vista político algo hay que hacer frente a lo que parece que es una maniobra en clave de política geoestratégica e internacional del país vecino. Es decir, con Desde estas... Perdón. Perdón. No, le iba a preguntar, es decir, ¿estas boyas pueden servir para efectivamente evitar episodios como los que estamos viviendo ahora mismo en Ceuta y en Melilla? Disuasorias serán, que sean eficaces no lo sabemos porque nunca se han utilizado. O sea, las vallas se pueden saltar y las boyas se podrían de alguna manera sortear, ¿no? Pero frente a esta crisis actual, que por lo que ha dicho el ministro parece ser que la mayoría de la gente ya ha regresado, pues vemos lógico desde un punto de vista, digamos, de ciudadanos que se pongan las medidas oportunas para frenar esta situación de emergencia que ha aparecido desde hace 48 horas ya, casi. ¿Hacen falta cambios en la legislación? No. La legislación, nosotros tenemos una legislación, no hay que perder de vista que la ley que todo el mundo habla de la ley de extranjería es una ley además aprobada por el Partido Popular que se ha modificado una vez, ¿no? Es una ley del año 2000 que es una ley orgánica. Y es una ley orgánica porque hay en juego derechos fundamentales y los derechos fundamentales en relación a las personas. Y cuando hablamos de personas, pues hablamos de todas las personas. No discriminan y de ahí que nuestra Constitución exige esa ley orgánica. Posteriormente el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo, el Tribunal Europeo de Justicia ha ido pues matizando ciertos controles, pero la ley es suficiente. Lo que pasa que ante la situación actual de que está ocurriendo en Ceuta, claro, es difícilmente atajable, ¿no? Cuando lo que entendemos o creo que todo el mundo quiere mirar, al menos desde un punto de vista de política exterior, es que aquí se está jugando, insisto, en un tema más de política internacional, más que desde el punto de vista migratorio, porque según las noticias todo el mundo está regresando. Uh-huh. El tema de Italia, por ejemplo, es flagrante, ¿no? Porque dice Italia que si hace una excepción en el espacio Schengen. A ver, es que están en Ceuta, tampoco pueden salir de Ceuta. Claro. No pueden cruzar a nado, ¿no? Entonces, digamos que es bastante estéril en ese sentido, ¿no? O, bueno, populista, si se quiere llamar de alguna manera así. Claro. ¿Se han respetado, entiendo, los derechos de estas personas que han llegado a Ceuta? A la hora de animarlas a volver. Entiendo que sí. Quien quiera volver voluntariamente, que vuelva voluntariamente. Es que la inmensa mayoría de las personas que hay ahí son marroquíes. Quien quiera ejercer sus derechos como personas vulnerables, susceptibles de protección internacional o menores de edad, ahí no, hay unos protocolos que establecidos legalmente, ¿no? El Tribunal Supremo ha dicho ya que las devoluciones que llamábamos todos en caliente son legales, pero con los menores no. Con los menores se tiene que establecer otro tipo de garantías legales, precisamente porque son niños y porque estamos todos los países de la Unión Europea
hemos suscrito la Convención de Naciones Unidas de Derechos del Niño, además de nuestras propias legislaciones internas que las tenemos muy desarrolladas. Y para los europeos, los niños son hasta los 18 años de edad, vengan de donde vengan. Claro. Pues Olga Hernández de Paz, abogada, portavoz de la Asociación Extranjeristas en Red. Gracias por estar esta noche en Hora 25. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias. Adiós. Hasta luego. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Nicolás Castellano, hola de nuevo. Hola, Pablo. Nico, estamos ya cerrando prácticamente esta Hora 25, pero sí quería preguntarte ¿qué debemos esperar durante las próximas horas? Tú que conoces bien cómo funcionan estos ciclos migratorios, estos procesos, ¿qué cabe esperar en las próximas horas, Nico? Pues si nos atenemos a los últimos acontecimientos, por ejemplo en el 21, la gran entrada duró apenas 48 horas y luego empezaron las salidas. Bastante parecido a lo que está pasando en las últimas horas. El goteo ahora en la frontera era muy pequeño y me quedo con la imagen de las calles vacías del centro de Ceuta en contraste con lo que pasaba ayer. Todos los comercios siguen cerrados y ahora mismo los que están apurando el paseo son los guardias civiles, los policías nacionales que han llegado de otras provincias que están reforzando los medios aquí en Ceuta y que se están distrayendo después de la intensidad de lo que han vivido en las últimas horas. Y lo que nos queda, Pablo, desgraciadamente, según esas fuentes de los equipos de búsqueda de los cadáveres, es que es bastante probable, por lo que nos dicen, por lo que han balizado en las últimas horas, que el número de cadáveres a recuperar siga creciendo tanto en el lado español como en el lado marroquí. La gran duda, ¿cuántos de los menores se quedarán finalmente en Ceuta? Porque han seguido saliendo muchos por su propio pie y ahí estará el reto de la administración de Ceuta y de los ministerios para intentar acoger a todos esos niños. Pues un reto que no va a ser pequeño y que seguro que no queda exento del debate político que ahora comentábamos. Nicolás Castellano, un abrazo, cuídate. Un abrazo, Pablo. Que vaya bien. Sergio, Ana, Víctor, os pido 30 segundos, 20 segundos a cada uno de titular de reflexión final para cerrar este especial. Sergio, empiezo contigo. Bueno, pues termino como empezábamos, ¿no? Tenemos que mirarnos como europeos, como españoles y ver qué pasa con esas 50.000 personas que salían a arriesgar la vida al mar buscando un futuro mejor y que ahora están de vuelta en sus casas sin esperanza de ese futuro mejor, ¿no? ¿Cómo los trataremos la próxima vez que llamen a nuestras puertas? Ana. Sí, bueno, esta situación nos deja entender primero por qué han entrado miles de personas en nuestro país. Segundo, por qué esto ha tenido tantísima capacidad para impactar no solamente en la sociedad española, sino en la sociedad internacional, europea y americana. Y esto nos habla de varias cosas. Nos habla de confianza, nos habla de seguridad, nos habla de la capacidad del Estado, nos habla de Europa, nos habla de corrientes de pensamiento internacionales y al final me quedo con que esto no es solamente una cuestión de gestión de la inmigración, sino de cómo mantener la confianza ciudadana cuando los desafíos nos están superando. Pues Víctor, me quedo con las ganas de escucharte, pero como tendremos ocasión de seguir hablando en próximos días, pues seguro que seguiremos reflexionando sobre Claro que esto. sí, Pablo. Sergio Pascual, Ana Salazar, Víctor Vázquez, gracias a los tres y nos encontramos pronto. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Y gracias por acompañarnos, oyentes. Feliz fin de semana. Llega el larguero, llega Yago de Vega. Hasta el lunes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.